Tengan buenas noches, mis hermanos, en esta hora. Queremos darles la bienvenida a todos y a todos los que nos están escuchando, primeramente por teléfono, pero también ahora cuando conectamos por Facebook. Y saludos y cariños a todos los hermanos que nos están viendo en Argentina, en Uruguay y en todo lugar. Vamos a... como siempre decimos, vamos a sacarnos el olor de la calle para entrar en la presencia del Señor. Así como el sacerdote venía al santuario para entrar a la presencia de Dios y se lavaba en el lavacro o la fuente de bronce, ¿no es cierto? Y en esta hora vamos a lavarnos, Señor, para entrar en la presencia del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, levantamos nuestras manos a ti para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte toda la honra, toda la gloria, para reconocer tu presencia en medio nuestro, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres la vida misma. Tú eres la gracia, el amor de Dios manifestado, derramado en nuestros corazones. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú dijiste que tú tomarías de Jesús y nos darías a conocer. En esta noche toma de Jesús y revélalo a cada uno de nuestros corazones. Estamos hambrientos de Jesús. Tenemos necesidad de Jesucristo, el pan de vida. En esta hora venimos a postrarnos delante de ti para adorarte. Simplemente adorarte y darte gracias, Señor. Oh, amado de nuestro corazón, te amamos, te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por la comunión de los santos, del cuerpo de Cristo en todo lugar. Gracias porque somos los redimidos de Jehová, el pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y en esta noche, Señor, queremos abrir nuestras bocas para que fluya palabra tuya, para que ríos de agua viva, Señor, alcancen a más y más personas, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias porque hay poder en la sangre de Jesús. Preciosa sangre, divina sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque vas a hablar en esta noche. Hay palabra de lo alto en esta noche. Gracias, Señor. La mesa está servida, Señor. Nos sentamos a comer estas delicias que tú nos das en esta noche. Gracias, Padre, porque tu palabra es más dulce que la miel. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. Mis hermanos, en esta noche tenemos el agrado de estar juntos nuevamente, congregados alrededor de la palabra del Señor. Y como habíamos estado compartiendo el viernes pasado, les invito a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto? Y allí en el capítulo 1, mientras ustedes van buscando, yo les puedo decir qué razones tenemos para estudiar esta carta. ¿Qué razones, qué motivos les puedo dar yo para estudiar esta carta? Y en primer lugar le digo, esta carta es muy importante porque ahí en el capítulo 1 de la segunda de Tesalonicenses vemos que nos enfoca en el crecimiento. Mis hermanos, necesitamos crecer. Todo lo que tiene vida necesariamente va a crecer y va a llevar fruto y fruto que permanezca. Gloria sea a Dios. Mis hermanos, hemos sido injertados, hemos sido puestos en la vid verdadera, aquel que es la vida misma, la vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Y decía la palabra del Señor, versículo 2, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense, mis hermanos, dice que la fe y el amor van creciendo.
Gloria, gloria a Dios. Mis hermanos, en esta noche hay un desafío. Crecer en la fe y en el amor para con todos, dice, con los demás. No solamente amarnos a nosotros mismos, no solamente amar a lo de nuestro núcleo familiar, sino que este amor se desborde y toque a más y más personas. El mundo necesita experimentar el amor de Dios. Oh, en este tiempo que se habla tanto de paz, en este tiempo que se habla tanto de perdón, el mundo necesita un baño en el amor de Dios. Y nosotros, mis hermanos, somos los encargados de dar a conocer el amor de Dios, dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para que el amor de Dios toque a esas vidas, a este mundo tan necesitado. Lo que no puede comprar la plata, lo que no puede comprar el poder, Dios lo da gratuitamente en la persona de su Hijo. Vida y amor en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. ¿Por qué debemos estudiar esta carta, mis hermanos? Porque esta carta nos prepara para enfrentar tiempos de adversidad, mis hermanos. La vida cristiana no es una vida sin problemas, sin dificultades. Al contrario, a través de las pruebas, de las dificultades, nuestro carácter se va desarrollando, mis hermanos. No es las cosas que nos suceden las que forman nuestro carácter, sino las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos. Y en esta noche, mis hermanos, yo les propongo que en medio de esta pandemia, mucho se ha orado para que Dios quite esta pandemia, pero yo les puedo asegurar una cosa, si el Señor no lo hizo todavía, es porque necesitamos aprender más. Necesitamos agachar la cabeza y dejar que Él nos corrija, mis hermanos. Así como cuando ustedes se acuerdan, mamás, cuando sus hijos venían corriendo, llorando, porque se habían golpeado, se habían caído, ¿no es cierto? Ellos venían buscando alivio, pero a la mamá no solo le daba consuelo, le daba alivio, sino que les arreglaba la ropita, les curaba las heridas. Y así es Dios, mis hermanos. En esta hora está queriendo que vayamos y nos abandonemos en sus brazos, que nos echemos en sus brazos, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Decía que esta carta nos prepara para las adversidades. Esta carta dice que nos prepara para la adversidad, nos alienta con la venida del Señor. Mis hermanos, si la vida fuera todo problema, si nos enfocamos solamente en las dificultades, y claro que nos vamos a desalentar, pero dice la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Persecuciones en los que nos hacen de manera externa y tribulación en lo que sentimos dentro de nosotros, la aflicción, ¿no es cierto? Al ver tantos problemas que ocurren. Y cuando yo me acuerdo, mucha gente se plegó a la cuarentena, ¿se acuerdan? Más de uno pensábamos, y bueno, estamos un mes en casa y después salimos y ya todo habrá pasado. Pero ¿qué cuando pasa un mes de cuarentena, 2 meses de cuarentena y el problema sigue estando? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios demora la contestación? ¿Por qué Dios demora la respuesta? Y yo les puedo asegurar una cosa. Dice la palabra de Dios que cómo orar como conviene, no sabemos. Pero mis hermanos, no nos quedemos ahí. Tenemos que aprender a orar. Y para eso está el Espíritu Santo que nos enseña a orar como conviene, mis hermanos. Porque nosotros empezamos a orar, Señor, líbrame de los problemas, quita esta pandemia. Oh, Señor, que no tenga que hacer fila en los supermercados. Oh, Señor, que vuelvan a aparecer el Lysol y tantas cosas que ahora escasean. Que queremos buscar soluciones rápidas. Pero mi Dios está más preocupado o ocupado, mejor dicho, en desarrollar nuestro carácter,
en trabajar en nuestras vidas, en hacernos más parecidos a Jesucristo. Mis hermanos, en este tiempo, yo les comento, siempre he tratado de ser sincero con todo el mundo y por tiempo yo no había querido tener una cuenta en Facebook porque la gente escribe un montón de pavadas y que esto y que el otro. Pero hasta que un día mi cuñada me dijo, Susana, me dice, Luis, tendrías que abrir una cuenta en Facebook y empezar a compartir lo que Dios te ha dado. Porque no te podés ir sin compartir todo lo que Dios te ha dado. Y gracias a Dios, el Señor tomó esas palabras y estuvo trabajando en mí y ahora estamos abiertos para compartir la palabra del Señor, ¿no es cierto? Y decía que este es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de... y decía que cuando vemos en Facebook y algunos escriben y unos defienden al presidente, otros que los atacan, otros que esto, que el otro, estamos hasta acá, hasta la coronilla de tantos ataques y defensas. Y nosotros, mis hermanos, en este tiempo, qué mejor que venir a los pies del Señor Jesucristo para ser enseñados, para ser moldeados, para ser hechos conforme a su semejanza. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que no seamos como el caballo o el mulo, que si no lo sujetamos con freno y con cabestro no se te acercan. Dice allí la palabra en Salmos 32. Mis hermanos, que no tengan que venir tiempos de dificultades. Es tiempo que empecemos a buscar a Dios. Mis hermanos, es tiempo que pasemos horas en la presencia del Señor. Antes que hubiera problemas sobre la tierra, ya Adán tenía comunión con Dios. Mis hermanos, no había problemas, pero ahí venía Dios y hablaba con Adán en el fresco del día. Qué hermoso que es, mis hermanos, poder tener comunión con Dios. Y dice, versículo 7, volviendo a la palabra, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Preste atención a esto. Jesús viene otra vez para ser admirado. Oh, mis hermanos, qué lindo que es en este tiempo decir, Señor, aunque no te veo, te admiro. Señor, quiero dedicar un tiempo para extasiarme en tu presencia. Sí, yo sé que usted me puede decir, pero no lo ves. Sí, pero el Espíritu Santo te lo puede revelar, te lo puede mostrar. Dice que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No que vas a tener que leer un libro, ni siquiera la Biblia, porque el Espíritu Santo te lo va a empezar a revelar. ¿Se acuerdan aquella mujer samaritana, una pecadora? Pero tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió totalmente. No tenía teología, no tenía muchas horas de lectura bíblica, pero tuvo un encuentro con el Cristo vivo, el Cristo real, y su vida cambió. Y ella ya no solamente quiso cambiar de vida, sino que estuvo tan llena de él que quiso contarle a los del pueblo. Y fue y les contó a todos que se había encontrado con aquel que es la vida eterna. Y dice la palabra de Dios, volviendo allí a la lectura, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. La importancia de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses es que me enfoca en la importancia de la oración. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder,
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acá hay una palabra de Dios. Puede que hayas tenido muchos problemas en estos días, muchas dificultades, estés pasando por un mar de lágrimas, estés como quien dice bajando los brazos. Pero yo te digo, ánimo mi hermano, que el Señor te está mirando, los ángeles te están mirando. Dice que hay una tan grande nube de testigos que nos observan, que yo creo, mis hermanos, que es momento de limpiarnos las lágrimas, y perdónenme la expresión bien gaucha, y de limpiarse los mocos, lavarse la cara y decir, Señor, voy a seguir, Señor, voy a perseverar, porque sé que hay una corona que me está esperando. Hay una corona, hay una recompensa, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es, que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tú puedes que me digas, pero yo no tengo ninguna recompensa, ningún galardón. Buscale de verdad, vas a ver que lo vas a tener. Buscarlo a Él y va a ver que Él te da un galardón. Quizás estuviste buscando el galardón, quizás estuviste buscando la solución a tus problemas, quizás estuviste buscando la sanidad a tu enfermedad. Pero yo te digo, esta noche te digo esto. Busca al Señor primeramente y Él es todo lo que necesitas. Busca al Señor y Él va a ser tu sanidad. Busca al Señor y Él va a ser tu justicia. Busca al Señor y Él va a ser tu salvación. Busca al Señor y Él va a ser tu provisión. Porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que de mí comiere no morirá eternamente, dice la palabra. Gloria, gloria al nombre de Dios. ¿Y por qué es importante estudiar esta carta? Fíjense, empezando el capítulo 2. Esta carta es muy importante porque nos trae a un enfoque correcto en la segunda venida de Cristo, mis hermanos. Cristo viene otra vez. Puedes decirlo en tu corazón con toda certeza, Cristo viene otra vez. Y la iglesia y la novia digan, sí, ven Señor Jesús, te estamos esperando, te estamos aguardando, nos estamos preparando, Señor, para tu venida, nos estamos apresurando para tu venida. Gloria al nombre del Señor. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dígame si no da esperanza esta palabra. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea que ya está. ¿No es cierto? No, dice, que nadie no os engañe, como de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué, mis hermanos? Y acá nos va a dar dos razones para tener un enfoque correcto de la venida del Señor. En primer lugar, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Decía, ¿por qué es importante la carta, la segunda carta a los tesalonicenses? Porque nos ayuda a enfocar la visión. ¿Vieron cuando a veces tenemos la visión un poco borrosa y tomamos algo y se nos ajusta la visión, se hace más nítida? Bueno, así es un poco esto. Dice que hay dos cosas que van a venir, que es necesario que primero sucedan. Primero, la apostasía, gente volviéndose atrás de la fe. Mis hermanos, cuando uno lee el libro del profeta Ezequiel, hay una denuncia muy grave que dice, habéis llenado mis casas de extraños. Oh, mis hermanos, ya ahora, si bien es cierto, los templos no son la casa de Dios, pero sí, mis hermanos, es necesario, es allí donde esperamos que el Señor se manifieste.
Y es allí donde mis hermanos tenemos que tener la reverencia, no a la casa, no al edificio, sino a la presencia del Santo, 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 que va a manifestarse en medio nuestro. Y mis hermanos, a veces hemos hecho tantas cosas, tantos espectáculos. Y yo creo que un poco esta pandemia ha venido también porque Dios ha dicho, yo quiero empezar a ajustar, a organizar, a ordenar mi iglesia. Por años, mis hermanos, hemos caído en el modelo, yo le llamo el modelo americano de iglesia, ¿no es cierto? Donde hay una plataforma grande, hay 4 o 5 personas que llevan toda la actividad y el resto de la congregación es como una audiencia, ¿no es cierto? Que lo único que hace, bueno, ahora párense, levanten, adoren. Mis hermanos, eso no es lo que dice la palabra de Dios que es la iglesia. Eso es un espectáculo, mis hermanos. La iglesia es una santa asamblea, una reunión de los santos, mis hermanos, donde dice Pablo, escribiéndole a los corintios, ¿qué hay de vosotros, hermanos, cuando os reunís? Hay un programa que llevar a cabo, hay una estructura que uno tiene que, ahí se van a cantar 3 coros, se va a hacer esto, después viene la predicación y así. No, dice, cada uno tiene salmos, tiene canción, tiene himno. El culto al Señor lo hace todo el cuerpo. Y gloria a Dios porque en este tiempo me he sentido tan entusiasmado con los hermanos, estos cultos virtuales, porque han participado un montón de gente que si no hubiera sido por esta epidemia, ni les conoceríamos la voz a varios de ellos. Pero bendito sea Dios que Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Donde ahora muchos pastores de mega iglesia están asustados porque si no le abren los templos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo hago para multiplicarme para tener tantos cultos? Y yo les puedo asegurar que el mejor pastor no es aquel que tiene miles y miles de ovejas. El mejor pastor es aquel que forma miles y miles de pastores para que pastoreen la grey de Dios. Porque el rebaño es de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y hay una cosa, mis hermanos, por eso dice la apostasía. Dios no quiere que apostatemos. Dios no quiere que nos volvamos atrás. Por eso ha venido este tiempo. Acuérdense, en el día del bien goza del bien. Y en el día de la adversidad considera. Porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro. Ahora note, ¿quién mandó esta pandemia? ¿Fue el diablo? ¿Fue los chinos? Como dijeron algunos. ¿Quién fue? Y yo les puedo asegurar que dice que Dios hace tanto lo bueno como la adversidad, para que en el día de la adversidad consideremos a fin de que el hombre, tú y yo, no encontremos nada fuera de él. Todo nos tiene que llevar a Dios. Está este tiempo, ahora es tiempo de venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, acá estoy, trabaja en mi vida. Señor, acá estoy. Cámbiame, transfórmame, moldéame, Señor. Llévame a la imagen de Cristo Jesús. El mundo está cansado, yo les digo siempre, la palabra que más usa el mundo para referirse a la iglesia es hipocresía, mis hermanos. Y es así, tristemente tenemos que reconocerlo. Tenemos que tener la valentía de reconocer que no hemos sido lo que teníamos que haber sido. Y por eso, mis hermanos, es tiempo de corregir el rumbo. Es tiempo, como dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Si el coronavirus no te tocó, no es porque fuiste demasiado inteligente para cuidarte, no es porque tenías buena salud, es porque Dios te ha estado guardando con un propósito. Dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Yo estoy en pie porque Dios todavía quiere que vaya a su presencia. Mis hermanos, el hombre, la mujer, sin la presencia de Dios, es un címbalo que retiñe, hace ruido nada más. Puede hablar de la Biblia, pero no transmite vida, mis hermanos. Y hoy por hoy lo que el mundo necesita es la vida de Dios que viene a través de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Otra cosa que aclara Pablo cuando le dice, no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. Y dice, preste atención, y ahora vosotros
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ese hijo de perdición. Y acá déjeme explicar algo, ¿no es cierto? El hijo de perdición se refiere al personaje que Juan en sus cartas, el apóstol Juan en sus cartas, lo nombra como el anticristo, aquel anti que se opone a Cristo. Y yo les puedo decir una cosa, el anticristo, también Juan habla de que muchos anticristos han salido por el mundo. Ya en la época de Juan, que escribía la carta, ya había muchos anticristos dando vueltas por el mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que reconocer que el anticristo es un espíritu que se manifiesta en hombres y mujeres que se van a levantar en contra del conocimiento de Cristo. Pero usted sabe que un cristiano también puede ser un anticristo. ¿Por qué? Porque le está negando el derecho que tiene Cristo de sentarse en el trono de su corazón, en el trono de su vida. ¿Me van siguiendo? Y decía, es un espíritu, mis hermanos, que toma gente, toma la vida. Acuérdense que Satanás es un espíritu y para poder obrar en este mundo necesita gente de carne y hueso para poder llevar a cabo sus planes, su plan de oposición a Cristo Jesús. Ahora note una cosa, mis hermanos, a veces nos engañamos porque hay gente que habla de Dios y habla muy lindo de Dios. Pero me gustó mucho Pablo cuando se acuerdan que yo les compartía cuando fui a Corinto. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. No es que Pablo fue y se compró todos los libros que hablaban de la crucifixión de Cristo, no fue que buscó la concordancia y se puso a buscar todos los pasajes en la Biblia que hablan acerca del sacrificio de Cristo. No, lo que quería decir Pablo es que él quería experimentar al Cristo crucificado en su vida. Ese es el conocimiento. Acuérdense que Pablo era un hebreo de hebreos. Y en la mente de un hebreo genuino, el verdadero conocimiento es el que se practica, el que se vive. La teoría viene de los griegos, de los filósofos griegos, que estaban nada más que interesados en saber, aprender cosas nuevas. Pero un hebreo, un judío, tiene este pensamiento. El conocimiento que no se vive no es verdadero conocimiento. El conocimiento que no se puede llevar a la práctica no es verdadero conocimiento. Y ahí dice Pablo, cuando fui a ustedes, sino que no fui con excelencia de palabras, de humana persuasión, ni de sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, por supuesto, y de poder. ¿Qué quiere decir? ¿Que él iba a empezar a hacer señales y milagros? No, mi hermano. Cuando hay un hombre que está enfocado, que está conectado con el Espíritu de Dios, que está en comunión con el Espíritu del Señor Jesucristo, ese Espíritu fluye a través de él y ese Espíritu es el que se va a manifestar y el oyente va a poder percibir que el que está hablando tiene algo distinto. Eso es lo que se había propuesto Pablo. No traer el fruto de mucho conocimiento, no traer el fruto de la meditación o del estudio, que es bueno el estudio. Yo soy un apasionado del estudio, pero tenemos que tener el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, mis hermanos. Y acá aclaramos, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la manifestación total de este hombre, de este hijo de perdición? Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Mis hermanos, este personaje, vamos a decir así, que está deteniendo que una manifestación plena del anticristo, de este hijo de perdición, de este misterio de la iniquidad, es el Espíritu Santo ministrando, obrando a través del cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Porque si nosotros creemos que es el Espíritu Santo solamente, y dice que cuando sea quitado del medio, el Espíritu Santo es Dios, no puede ser quitado del medio. Y el mismo salmista escribiendo dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, allí estás tú. Si fuera al abismo, allí estás tú. Por donde vaya, estás tú. El Espíritu Santo no puede ser quitado. Pero sí va a ser quitado el ministerio del Espíritu Santo a través de su iglesia. Porque gloria a Dios, la iglesia va a ser arrebatada. Yo no soy de los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Yo soy de los que viven esa verdad. Gloria, gloria al nombre del Señor, porque yo lo crea o no lo crea, esa es una realidad que se va a cumplir, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada del medio. Y ustedes saben que en la tribulación va a haber conversiones. Y no podría haber conversiones si el Espíritu Santo no estuviera obrando acá en la tierra. Porque el que trae convicción de pecado, el que redarguye de pecado, el que muestra, el que revela a Cristo es el Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? Es la iglesia. Y mis hermanos, en esta hora tenemos que revalorizar lo que es la iglesia congregada, la santa asamblea, mis hermanos. Hay poder en la iglesia cuando se reúne. Hay poder en la iglesia cuando se congrega. Hay poder en la iglesia cuando dobla rodillas, mis hermanos. No siguiendo la agenda de un hombre, sino la agenda del Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Fíjense que la maldad aún no ha llegado al colmo de su manifestación porque todavía está la iglesia orando. Pero dice que cuando sea quitada la iglesia, dice entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gloria al nombre del Señor. Y acá hay una cosa, mis hermanos, que tenemos que aclarar, tenemos que aprender juntos, y es que dice el misterio de la iniquidad. Cuando la Biblia utiliza, o las Sagradas Escrituras utilizan la palabra misterio, no quiere decir algo oculto, algo esotérico, algo que solamente para unos pocos. Misterio en la Biblia es una verdad que de no haber sido revelada por Dios, nunca el hombre la podría haber conocido. Eso es un misterio. El misterio de Pablo escribiéndole a los Colosenses, dice el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y acá el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y mis hermanos, si ustedes ven el mundo cómo se está desarrollando, ¿no es cierto? Y yo les me atrevo a dar una palabra de consejo. Seamos prudentes. No seamos rápidos para hablar ni para opinar. Mis hermanos, si Dios no nos da una palabra, callémonos la boca por el amor de Dios. Porque cuando hablamos sin el Espíritu de Dios, hacemos daño, traemos confusión, traemos muerte. Y en vez de sembrar vida, traemos desesperanza. Por eso, mis hermanos, es tiempo de estar en silencio en la presencia de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado, dice Jeremías allí en Lamentaciones, ¿no es cierto? Lamentarse es la expresión de una queja, la expresar rienda suelta a un dolor. Y ese es lo que más nos tiene que doler, el pecado que está en nosotros, no ser hechos a la imagen de Cristo. Y decía este espíritu, este misterio de la iniquidad. Vayamos rapidito al libro de Daniel. Daniel es uno de los libros, juntamente con Apocalipsis, que es el que más nos va a guiar en cuanto a la profecía bíblica. Daniel capítulo 11, aunque nuestro tema no es la profecía bíblica, ¿no es cierto? Pero en esta noche queremos leer un poquito lo que dice Daniel
11:36. Fíjense, acá está dando unas pinceladas cómo va a ser ese personaje, ese misterio de la iniquidad que va a venir. Acuérdense que es un espíritu, es el espíritu de Satanás obrando a través de hombres. Y yo les puedo asegurar una cosa, mis hermanos, o nos rendimos enteramente a Dios, o vamos a ser usados por el diablo, te guste o no te guste. La palabra de Dios es bien clara. Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto. Y después dice, el que está limpio, límpiese aún más. Y el que esté sucio, ensúciese aún más. Llega el tiempo, mis hermanos, que no va a haber tonos grises. O va a ser blanco o va a ser negro. No va a haber grises. El que está limpio, límpiese aún más. Y el que esté sucio, ensúciese aún más. Ahora note una cosa. Dice que por no haber recibido el amor a la verdad, el siguiente paso es que somos guiados a creer la mentira. Usted dice, ¿cómo puede haber gente que cree semejantes mentiras? Y es porque, yo les digo, o recibimos el amor a la verdad, o vamos a recibir un espíritu de engaño, mis hermanos. Y ese espíritu de engaño viene de parte de Dios, no de Satanás. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado. Dice la palabra de Dios en Daniel 11, versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yo el otro día cumplí 43 años de haber rendido mi vida a Cristo. Y veníamos de una denominación que no se hablaba mucho de las profecías de la segunda venida de Cristo. Pero gracias a Dios, en un pueblito chiquito, pequeño, llamado Empalme, Villa Constitución, un pueblo de 6.000 habitantes, pero que había una congregación que a veces llegábamos a ser 200. Era una mega iglesia en aquel pueblo. Pero había un pastor, y en esta noche lo saludo al hermano Rubén Ferlito. Rubén siempre fue un enamorado de darnos estudios bíblicos, y él gustaba de darnos acerca de la venida del Señor. Y en aquel tiempo nosotros, cuando leíamos este pasaje que dice que aquel personaje llamado Anticristo, dice, ni respetará a Dios alguno, dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces nosotros pensábamos que el Anticristo iba a ser alguien que no le gustan las mujeres, ¿no es cierto? Un homosexual. Pero ¿saben qué? A medida que van pasando el tiempo, que el día del Señor esté más cerca, se van a ir abriendo muchas profecías y nuestro entendimiento va a ser iluminado para poder recibir las profecías, el cumplimiento. Y acá noten esto, mis hermanos, dice que ni del amor de las mujeres va a hacer caso, no hará caso, o sea, no le va a llevar el apunte. La mujer fue hecha para amar al hombre. Pero este hombre, este personaje y todos aquellos que reciban este espíritu del anticristo van a hacer, hay una palabra que se ha hablado mucho en estos tiempos y es misoginia. Misoginia viene del griego misé, que es odio, y ginos, que es mujer. Odio o aborrecimiento a la mujer. Mis hermanos, no es casualidad toda la violencia que se ha desatado contra de la mujer. No es casualidad que a la mujer muchos personajes la exhiban como un trofeo. Cuando la mujer dice que el que haya esposa haya el bien y el favor o la benevolencia de Jehová.
Mis hermanos, tengamos cuidado que el espíritu del anticristo puede venir y estar obrando. Hoy por hoy hemos visto cómo en los hogares se ha desatado la violencia doméstica y aún entre hogares creyentes, mis hermanos. Tengamos muchos cuidados porque el espíritu del anticristo se va a manifestar a través de la misoginia. Una palabra que se ha empleado, misógino, ¿no es cierto? Alguien que aborrece, que detesta, que menosprecia a las mujeres. Tengamos cuidado, mis hermanos, no caigamos en eso. Después tenemos otra cosa, dice que va a sentir desprecio por los dioses, pero acá dioses también la Biblia puede ser traducida como magistrados o jueces, otras autoridades. Desprecio por los jueces. Ahora, mis hermanos, estamos cayendo en un tiempo de irrespeto hacia la ley. Pero ¿saben qué? El irrespeto se está manifestando en todos los niveles. No solamente en los que están debajo, sino en los que están por encima. Donde no me gusta un juez, lo muevo y si no me gusta este otro, lo corro para allá. Hermanos, ese espíritu nos está tomando. Y yo puedo hablar mucho de Dios, pero si Cristo, Jesucristo, no es mi Señor, de nada sirve, mis hermanos. Dice que los demonios creen y tiemblan, porque saben lo que les pega. Pero mis hermanos, aquel que respeta a Dios rinde su vida a Cristo. Mis hermanos, el gran problema no es que la gente acepte o no acepte a Dios. El gran problema es Jesucristo. Jesucristo, porque para recibir a Cristo tenés que arrepentirte de todos tus pecados. Tenés que arrepentirte de querer ser el dueño y señor de tu vida. Tenés que arrepentirte y reconocer que sos un pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa, mis hermanos, este misterio de iniquidad, en palabras de Jesús. Ustedes saben que Jesús nos dio las claves para entender la profecía bíblica en 3 capítulos de los evangelios. Tenemos el capítulo 13 de Marcos, tenemos el capítulo 21 de Lucas. Y en el capítulo 13 de Marcos hay una palabra, mis hermanos, que vayamos rapidito para que la leamos. Marcos capítulo 13, verso, si mal no recuerdo, el 8. Fíjense, vamos a leer desde el 7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora, noten una cosa. Nosotros, si usted me pregunta, ¿para qué sirve una guerra? Y yo les digo, una guerra no sirve para nada. Pero note lo que dice la Biblia. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Por qué Pablo dice que no nos engañemos como que el día del Señor está cerca? Porque recién ahora empieza el principio de dolores y por eso tenemos que prepararnos para crecer en la fe y para crecer en el amor, mis hermanos. Porque a raíz de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la señal de que hemos nacido de nuevo no es que hablamos bonito, no es que sabemos de teología, es si el amor de Dios está fluyendo a través de nuestras vidas. Dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Dice que todavía está en tinieblas, no ha pasado de muerte a vida. La señal del nuevo nacimiento es el amor a Dios, el amor a Jesucristo y el amor a los hermanos, mis hermanos. No el odio, no la violencia, no la diatriba belicosa, sino el amor que nos lleva a perdonar, a aceptar al que no piensa igual que yo y que no por eso es un demonio. Y dice la palabra del Señor, prestemos atención, mis hermanos, mi corazón se duele, porque dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ustedes saben que esa palabra nación en el original es etnia.
Y ustedes saben qué es una etnia, porque dice nación contra nación. Nosotros decimos, bueno, nación, Estados Unidos. No, no. Porque habla de reino. Ahí sí reino. Acuérdense en que antes, en la época de la Biblia, no había presidentes. Había reinos, había reyes. Entonces, cuando habla de reino contra reino, me habla de países, naciones que van a pelear contra naciones. Pero cuando habla de nación, se levanta nación contra nación, se van a levantar etnia contra etnia. Y una etnia, fíjense, yo lo escribí acá, dice, es un conjunto de personas de una misma raza, cultura y lengua. Una señal muy clara del misterio de la iniquidad en este tiempo es el racismo. Dios nos libre, mis hermanos. Arrepintámonos, pidamos perdón a Dios si alguna vez hemos hecho bromas por gente de otro color, por gente de una clase social más baja que la nuestra. Cristo vino, derramó su sangre por todos. Y lo triste de todo es que Dios no es blanco. Triste, no es ni rubio ni de ojos azules. La Biblia habla del anciano que tiene cabellos blancos. Si yo tuviera más pelo, podría decir que mis cabellos son blancos, pero no soy ni rubio ni de ojos azules. ¿A qué voy yo con esto? Dios no tiene color. Dios no tiene raza, aunque hay una sola raza humana, pero a efecto de ser entendido. Acuérdense, mis hermanos, tengamos cuidado, oremos mucho para que Dios dé prudencia a las autoridades para no encender el fuego del racismo. Y eso es trabajo de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser pacificadores, no a ponernos en la tribuna que arenga, que alienta a aquellos que encienden fuegos. Somos llamados a traer el perdón de Cristo Jesús. El racismo, tengamos cuidado, va a ser otra señal que va a estar, y ya la estamos viendo, mis hermanos. Y el rol de la iglesia es estar orando para que esto sea frenado. Y yo les puedo asegurar, mis hermanos, que ¿hasta cuándo tenemos que orar? Y pierdan cuidado que ya Dios nos va a decir, porque ahí sí que nos va a levantar y nos va a llevar. Pero es buena manera de prepararnos, buena manera de estar preparados, es estar de rodillas delante de Dios. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Y vamos rapidito para terminar a Mateo capítulo 13. Esto da para más, ¿no es cierto? Mateo capítulo 13, ese es el capítulo de las parábolas por excelencia, ¿no es cierto? Y tenemos que tener cuidado de una cosa, mis hermanos, porque a medida que avancen los tiempos, la cosa se va a poner mal. Y no solo mal, se va a poner peor. Pero a medida que avancen los tiempos, la cosa se va a poner mejor. Y les digo, aún mejor todavía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O se va a poner mal o se va a poner bien? Mal para aquellos que deciden no reconocer a Jesucristo. Y bien para aquellos que hemos rendido nuestras vidas a Cristo. Estás a tiempo en esta noche de rendir tu vida a Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo, cuando veáis que estas cosas suceden, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Gloria al nombre de Cristo. Vayamos rapidito ya para terminar. Leemos la parábola del trigo y la cizaña. Fíjense lo que dice la palabra. Les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no,
No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Acá hay una escena, mis hermanos, hay dos plantas. En primer lugar, hay un agricultor que tiene un campo y sembró buena semilla en el campo, sembró trigo. Pero dice que cuando dormían los hombres, acá hay una palabra de advertencia para la iglesia, cuando la iglesia duerme y no vela en oración, el enemigo del dueño del campo, que es el mundo y es Dios el dueño legítimo, viene y siembra cizaña. Las cizañas son hombres perversos. Y acuérdense que allí en Génesis capítulo 3, verso 15, Jesús habló de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En el mundo hay dos descendencias, mis hermanos. La descendencia de la mujer, o sea, de Cristo Jesús, o la descendencia de la serpiente o de Satanás. No hay vuelta que darle, mis hermanos. Acá no hay, dice, no, pero este hombre, y sí, no es todo lo cristiano que tendría que ser, pero no, papá. Acá o estás vivo o estás muerto. Para estar vivo tenés que haber rendido tu vida a Cristo, porque esa es la salvación. Dios te toma y te pone en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y hay una cosa, mis hermanos, las dos plantas recibieron la misma cantidad de agua, estuvieron en la misma tierra, tuvieron el mismo dueño. Vinieron los siervos y dijeron, ¿cómo no sembraste buena semilla? Y acá hay gente que dice, pero ¿cómo? Si Dios creó el mundo, ¿por qué sucede lo que sucede? Acuérdense que la maldad no fue creada por Dios. Dios creó todo hermoso, pero la maldad es una descomposición que viene de lo bueno ante la ausencia de la vida. Y mis hermanos, ya termino, dice que va a venir. ¿Por qué el Señor está esperando? ¿Por qué el Señor retarda su venida? Hermanos, porque está esperando que la cosecha acabe de madurar, acabe de madurar. Tú y yo tenemos el trabajo de anunciar no el evangelio, como decimos, sino el evangelio del reino de Dios, el evangelio del gobierno de Jesucristo, el evangelio donde Jesucristo es el Señor, es el que manda en mi vida y yo soy un siervo de Él y un siervo de mis hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Se acabó el tiempo y nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Bendiciones, mis hermanos.